Ahora sí, por favor, si tienen Primera de Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 al 4, va a ser nuestro texto para considerar en esta tarde-noche. Primera de Corintios capítulo 15. Dice así la palabra de Dios: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tenemos una vez más este privilegio de abrir tu palabra. Nos gozamos y nos gloriamos en la obra de Cristo en la cruz. Queremos deleitarnos al estudiar tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones. Prepara, Señor, nuestro entendimiento para recibir tu enseñanza, Señor. Asiste a tu siervo de tal manera de que tu nombre sea glorificado y que las almas que no te conozcan vengan en arrepentimiento, y aquellos que te conocemos podamos fortalecer nuestra fe por medio de tu palabra, Señor. Te agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado tuvimos el privilegio de disfrutar de la presencia del pastor Germán Salcedo, pastor de la iglesia en Junín de los Andes, quien dio comienzo a una serie de estudios que, por la gracia de Dios, llevaremos adelante, fundamental para la iglesia, tanto en Regina como aquí en Roca. El pastor nos enseñó que, a través de la palabra de Dios, qué es la iglesia según el plan de Dios. Y también nos enseñó que es Jesús quien edifica la iglesia. Y para que esto también suceda en nuestra congregación aquí en General Roca, que creo yo que es el deseo de todos nosotros, debemos colocar el Evangelio en el centro, que ese va a ser el título de nuestro sermón en el día de hoy, justamente porque este es el fundamento para una iglesia sana, que va a ser el tema que vamos a desarrollar. Entonces, como leímos, el apóstol Pablo en el capítulo 15 le da una introducción y pone el Evangelio en el centro. Precisamente aquellos que han leído alguna vez el libro de Hechos y la carta a los Corintios van a ver de que particularmente esta iglesia tenía muchos problemas. Lamentablemente había muchos problemas allí. Y una lectura del libro de los Hechos y, como decía, de la carta de los Corintios también nos deja ver de que el apóstol Pablo, junto con Apolos, fueron quienes fundaron esta iglesia. Les leo lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 11, para que podamos comprender lo que había sucedido en esta iglesia. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo deja en claro en estos versículos que junto con Apolos habían puesto la base de esta iglesia, el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces podemos ver, los estudiosos dicen que el apóstol Pablo estuvo pastoreando la iglesia en Corinto aproximadamente un año. Y esta carta se la escribe a los hermanos de Corinto, él ya estando en Éfeso, 3 años después aproximadamente. Entonces, la fecha aproximada de esta carta es del año 55 después de Cristo. Esto para que tengan un contexto de cuánto tiempo había pasado de la iglesia fundada
y desde que Pablo le escribe a los Corintios, respondiéndole una carta que le había llegado a él, con todos los problemas que estaba tratando allí. Desde el capítulo 1 al versículo 14, Pablo trata diferentes temas. Una iglesia que estaba pasando por problemas morales, problemas éticos, culturales, y dentro de esos problemas también se estaban manejando mal dentro de la iglesia. Estaban haciendo lo incorrecto. No se estaban conduciendo como era debido. Pero llegando al capítulo 15, que de hecho es el capítulo más largo de la carta, Pablo cambia radicalmente de tema. Es un cambio abrupto para la carta, porque empieza a hablar de la resurrección corporal, tanto de Cristo como de nosotros los creyentes. Pero lo que hace Pablo para tratar todos estos temas que están desde el capítulo 1 al 14, y antes de comenzar con toda la secuencia de lo que es la resurrección, hace lo que nosotros estamos tratando de hacer hoy por medio de la palabra para nuestra iglesia, que es colocar el Evangelio en el centro. Que eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros para que nuestra iglesia sea sana, colocar el fundamento como corresponde. Entonces, como decía Pablo, coloca el Evangelio en el centro para corregir lo defectuoso y darle salud a la iglesia. Y en primer lugar, entrando ya a nuestro sermón, observaremos la declaración del Evangelio en versículo 1 y 2, que le dimos lectura. Y en segundo lugar, Dios mediante, veremos los elementos fundamentales del Evangelio. Observen el versículo 1 del capítulo 15 de Corintios, cómo Pablo se refiere a las personas de esta iglesia. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Lo que el apóstol Pablo le está por decir no es algo nuevo para ellos. Como vimos, ya había predicado el Evangelio, ya habían puesto el fundamento, ya lo habían hecho, junto con Apolos. Pero lo que Pablo les está diciendo ahora es simplemente recordándole lo que ya les había sido anunciado a ellos. Y hay algo que es muy lindo también, que es cómo se refiere a estas personas de esta iglesia que habían tenido tantos problemas. Les dice hermanos. No solamente se identifica con ellos allí, no es solamente una identidad espiritual de decirle hermano, sino que también es una expresión de amor y de cariño para con ellos. No es el simple saludo que quizás nosotros nos damos al finalizar la reunión, hermanos, ¿cómo estás? Que no está mal, de hecho, claro. Pero realmente en la carta lo que Pablo hace es decirle hermanos. De hecho, al finalizar el capítulo 15, en el versículo 58, él le dice, hermanos amados míos, una muestra de cariño, de amor hacia estas personas que lamentablemente estaban pecando. Pero con amor, Pablo les recuerda el Evangelio que les había sido proclamado. Entonces, en los primeros versículos, en la primera parte, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Una proclamación clara del Evangelio habían recibido ellos. Observen que justamente en el versículo 1 al 4 de 1 de Corintios del capítulo 2, dice lo siguiente. Yo les leo, no es necesario que lo busquen. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Evangelio les había sido proclamado con claridad y con poder de Dios. Y esto es lo que le está recordando a estas personas que venían arrastrando tantos problemas. Y uno de esos problemas dentro de esta iglesia era justamente la resurrección corporal, primeramente de Cristo y también la de ellos. Pero antes de llegar a este tema, Pablo les recuerda nuevamente en dónde habían colocado su base, cuál era el fundamento, cuál era el mensaje que le había sido proclamado con claridad
y con poder de Dios. Nuevamente, colocando el Evangelio en el centro. Y no solamente, observen la segunda parte del texto, dice que no solamente les habías predicado, sino que también le dice, el cual también recibisteis. No solamente habían escuchado el Evangelio, sino que lo habían recibido también. Verdaderamente habían recibido el mensaje. Hechos 2, 41 y 42 nos dice lo siguiente, observen. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Cuando el apóstol Pedro predica, estas personas habían escuchado el Evangelio, recibieron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3.000 personas. Pablo les recuerda, ustedes han sido salvos de la ira venidera porque han escuchado con claridad el Evangelio que les había sido proclamado. Y ustedes lo recibieron, se apropiaron, no desecharon el mensaje, lo escucharon y lo retuvieron. Sus vidas, las vidas de los hermanos en Corintios, aunque nos parezca mentira, a pesar de todos los pecados que ha habido en sus vidas, realmente era una evidencia de que el mensaje de Dios les había alcanzado y habían sido transformados. Ellos habían salido de la ceguera espiritual que tenían, habían dejado sus costumbres del judaísmo y del paganismo de aquel entonces para abrazar a Cristo. El mensaje no solamente les había llegado, no solamente lo habían oído, sino que se abrazaron a Cristo, se apropiaron de eso. Y Pablo les está recordando justamente eso. Y observen, Pablo continúa, no solamente lo escucharon, no solamente lo recibieron, sino que en la última parte del primer versículo le dice, en el cual también perseveráis. El versículo 42 de Hechos justamente menciona eso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Estaban y perseveraban en las enseñanzas que los apóstoles les había dado a cada uno de ellos. Y ustedes van a decir, pero con todos los problemas que vimos desde el capítulo 1 hasta el 14, ¿estás diciendo que están perseverando? Sí, estaban perseverando, porque somos infalibles, caemos, pecamos, ellos también habían pecado. Pero Pablo estaba colocando nuevamente el Evangelio en el centro y recordando lo que les había sido anunciado. Recuerden, no se olviden cuál es la base, no se olviden cuál es el fundamento. No hay cosa alguna que el Evangelio no pueda resolver. Y eso es lo que le está recordando. Ustedes escucharon el mensaje con claridad, con poder de Dios, y les llegó a ustedes, y ustedes lo recibieron y perseveran en las doctrinas, en las enseñanzas que con los apóstoles les hemos dado. Básicamente eso les está recordando. Y el llamado es a perseverar. Pablo les recuerda que el Evangelio les había sido proclamado, pero que también estaban perseverando. Por eso toma aún más sentido cuando Pablo se refiere a ellos como hermanos. A pesar de todo lo que estaban viviendo, hermanos míos. Y ahí podemos observar que hay una triple aparición de una palabra también que está relacionado con algo específicamente. Observen, aunque en el segundo versículo, al principio, dice la palabra asimismo, es también un sinónimo. Pero observen, leamos nuevamente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. En el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual también, si retenéis la palabra. Esas tres cosas están apuntando al Evangelio. Si ustedes retienen el mensaje del Evangelio a Cristo Jesús, por ende podemos decir que son salvos. Su conducta era lo que iba a mostrar si realmente habían sido salvos o no, porque si no, creísteis en vano. Si tu conducta, si la mía,
no cambia y decimos que somos salvos, podemos decir a través de las Escrituras que no hemos nacido de nuevo. Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces el apóstol Pablo no está diciendo que la salvación puede perderse, para nada. Está diciendo de que vidas transformadas comunican que realmente la persona ha creído en el Evangelio. Por lo tanto, el apóstol Pablo continúa y menciona justamente que es el Evangelio el que tiene poder para transformar las vidas. Y comienza desde el versículo 3 a desarrollar este mensaje que había llegado en ellos. Da los elementos fundamentales del Evangelio, que ese es nuestro segundo punto. Observen en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y esto está bueno analizarlo, porque no era una invención de Pablo lo que estaba comunicando. No era una ocurrencia que Pablo tuvo en ese momento y decir, bueno, se me ocurrió. No, para nada. Pablo estaba comunicando lo que él recibió. De hecho, era una costumbre en la antigüedad transmitir el conocimiento, justamente. Lo que recibí, esto te doy. Y lo hermoso en este versículo y en la vida del apóstol Pablo, que el mensaje que estaba comunicando no lo había recibido de persona alguna, sino directamente por revelación del Señor Jesucristo. Esto es lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice así lo siguiente, les leo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo le llevó el mensaje al apóstol Pablo, y ese es el mensaje que estas personas estaban escuchando y que nosotros, por la gracia de Dios y a través de su palabra, estamos escuchando hoy. Es el mismo mensaje comunicado a través de Dios. ¿Y cuáles son los elementos de este evangelio? Y el apóstol Pablo en los siguientes versículos le menciona lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ese es el primer elemento fundamental del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto es maravilloso, porque podemos verlo ya desde el Antiguo Testamento, las profecías, cómo se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Y quizás la profecía que se nos puede llegar a venir en la mente es cuando recordamos Isaías 53, un capítulo dedicado a la persona del Señor Jesucristo. Y precisamente el versículo 9 dice lo siguiente: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que está mencionando el apóstol Pablo. Ese es el elemento fundamental del Evangelio, de lo que nosotros creemos. Cristo murió por tus pecados y por los míos. Y el apóstol Pablo les recuerda eso a los hermanos en la iglesia de Corintio. A pesar de lo que estaban viviendo, les dice, no se olviden, coloquen el Evangelio en el centro si quieren que su iglesia sea saludable, si quieren crecer en santidad. Recuerden que Cristo murió por sus pecados. Y la frase murió por nuestros pecados comunica la idea de que Jesús es tanto nuestro representante como nuestro sustituto. La cruz, la muerte en la cruz, era lo que vos y yo merecemos, no merecíamos, merecemos. Por eso es nuestro sustituto. Cristo ocupó nuestro lugar. Pero es nuestro representante porque nuestras vidas delante de Dios son trapos de inmundicia, nuestras obras son trapos de inmundicia. Nosotros no podíamos ofrecernos como sacrificio porque no iba a bastar, pero la muerte de Cristo, el autor de la vida, fue suficiente, una vez y para siempre. Ya no eran necesarios los corderos como se hacía en el sistema sacrificial en la antigüedad, los corderos que se sacrificaban para perdón de pecados. Cristo es el Cordero inmolado. Cristo murió por nuestros pecados, es nuestro representante delante de Dios.
El apóstol Pablo en Romanos también habla del primer Adán y el postrer Adán, los representantes. Justamente, si has nacido de nuevo, Cristo es tu representante. Si aún permaneces en pecado, el primer Adán es nuestro representante, porque aún permanecemos en pecado. Pero Cristo murió por nuestros pecados, y es lo que le está recordando también a la iglesia en Corinto allí. Al cargar con nuestros pecados, el Señor Jesucristo recibió la paga que nosotros merecíamos, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Pero nosotros merecíamos eso. Por lo tanto, Pablo les recuerda y nos recuerda hoy a nosotros que el elemento fundamental del Evangelio, uno de ellos es Cristo murió por nuestros pecados. Y no solamente les recuerda esto, sino que también continúa diciéndole que fue sepultado. Jesucristo fue sepultado. Y eso es una evidencia más de que la muerte de Cristo fue real, de que la sepultura fue real. Eso es una evidencia de que el sacrificio de Cristo fue realizado. La realidad de su muerte confirma el sacrificio. Y aparte de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente Pablo menciona la sepultura de Jesús. Hechos 13:29 dice lo siguiente: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor Jesucristo, y como leímos en Isaías 53, con los ricos se dispuso su sepultura, porque justamente José de Arimatea era una persona adinerada, y dio su tumba, dio la tumba que tenían de su familia para que el Señor Jesús esté allí. Y eso es una realidad, es un hecho histórico irrevocable. Cristo murió en la cruz y fue sepultado. Y esto era una evidencia más, que de hecho Pablo luego más adelante habla de personas que lo vieron también resucitar. Pero es una evidencia, es un hecho real, esto sucedió. Cristo estuvo en la tumba. Y hay una charla que el Señor Jesús tiene, obviamente antes de morir, con un grupo de griegos en Juan capítulo 12. Si quieren, por favor, acompáñenme porque me encanta qué es lo que le menciona el Señor Jesús allí. Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. Dice así lo siguiente la palabra de Dios: habiendo ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijeron a Jesús, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y lo interesante allí es lo que le dice acerca de este grano de trigo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor Jesús dijo en ese momento, como dice en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La gloria de Cristo está relacionada con la muerte, la sepultura y la resurrección de su vida, de su cuerpo. Y así como el trigo, como el grano de trigo o como cualquier otra semilla que queremos que dé fruto, si no la enterramos, no va a producir fruto. Y como dice Isaías 53, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. El Señor Jesucristo fue sepultado, estuvo en la tumba, así como el grano cuando queremos que florezca, lo enterramos y en determinado tiempo florece y sale el árbol y da su fruto. El Señor Jesucristo estuvo en la tumba y era necesario que esto suceda.
Esto era necesario para que pueda haber el fruto de su sacrificio, hecho una vez y para siempre. La sepultura confirma que el sacrificio fue aceptado por Dios. Es una realidad evidente. No podemos negarlo. No se puede negar, de hecho. Y justamente es algo que nos da esperanza. Porque lo que le dice el Señor Jesús a estos griegos también es que si alguno me sirviere, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si nosotros no creemos que Jesús resucitó y aún está en la tumba, estamos fritos, porque allí estaremos nosotros también. Porque el Señor Jesús dijo, donde yo estuviere, allí estarán conmigo también. Si Cristo permanece en la tumba, nosotros también entonces permanecemos en muerte. Pero Cristo resucitó y ese es el tercer punto del fundamento del Evangelio. Volviendo a Corintios, observen lo que dice la última parte del versículo. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús se levantó de los muertos. El autor de la vida resucitó. La muerte no le pudo retener porque no había pecado en él. Porque él era Dios hecho hombre. Quiero leerles un comentario que hace el pastor John MacArthur sobre Primera de Corintios y específicamente sobre este tema. Abro cita y les leo. Así como el corazón bombea sangre que da vida a cada parte del cuerpo, la resurrección da vida a cada área de la verdad del Evangelio. La resurrección es el eje alrededor del cual gira todo el cristianismo y sin la cual todas las demás verdades no podrían sostenerse. Sin la resurrección, el cristianismo sería solamente un pensamiento nostálgico que ocuparía un lugar junto a todas las demás filosofías humanas y especulaciones religiosas. Como dice Pablo más adelante en el versículo 14 del capítulo que estamos leyendo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Si Cristo está en la tumba, si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo acá. Pero gloria a Dios que el Señor Jesucristo resucitó. Dios le resucitó de los muertos. La muerte no lo retuvo. Nuestro Salvador vive y está a la diestra de Dios intercediendo hoy por nosotros. Por lo tanto, todo este contenido es lo que le está recordando a estas personas con tantos problemas en su iglesia, recordándoles que deben colocar el Evangelio en el centro, recordándole que Cristo murió en la cruz, recordándole que Cristo fue sepultado y recordándole que Cristo resucitó al tercer día. No hay nada, absolutamente nada, que no pueda resolver el Evangelio. Nuestras vidas y nuestra comunión como iglesia. Yo creo que si lo que estamos acá hoy presentes y que estamos buscando una iglesia que se conforme a las Escrituras, por lo tanto desearemos tener una iglesia sana, ¿verdad? Es lo que procuramos, ¿no? Que se conforme a las Escrituras. Entonces, como el apóstol Pablo le decía a los corintios, también Dios nos dice hoy a nosotros, coloquemos el Evangelio en el centro. Recordemos la obra gloriosa de Jesucristo. No hay nada que Dios no pueda restaurar. Y si queremos una iglesia sana, vivamos conforme a este Evangelio. Y eso es lo que hoy queremos también aprender y recordar. Cristo es el fundamento. Ya aprendimos que es una iglesia. Ahora observemos que el fundamento es Cristo Jesús. Es la salvación por medio de su obra, no lo que vos y yo podemos hacer. Que de hecho no está mal, porque Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. Claro que sí. Pero no olvidemos, el centro es el Evangelio. Se trata de Jesucristo. No se trata de vos ni de mí. Se trata del nombre de Dios. Por lo tanto, si no has nacido de nuevo, te invito a que te arrepientas de tus pecados.
y que deposites tu confianza en Cristo, porque Él no permanece en la cruz, no está en la tumba, Él resucitó. Es quien murió por tus pecados, llevándolos en la cruz. Él pagó el precio. La ira de Dios ha sido aplacada allí. Satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Cumplió con la ley, cosa que ni vos ni yo podemos hacer. Vivió una vida perfecta, en obediencia al Padre, conforme a las Escrituras. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si estás muerto en tus delitos y pecados, Cristo te da vida. No venir a la iglesia solamente. No leer la palabra de Dios, que de hecho son cosas buenas. Es Cristo quien da vida. Es Dios quien salva por medio de su palabra, a través de la predicación del Evangelio. Ahora, si has nacido de nuevo y perteneces a su iglesia, a la iglesia de Dios, la iglesia a la cual Dios le da el crecimiento a través de Cristo, y perteneces, en este caso, a la iglesia en General Roca, y querés que sea una iglesia saludable, te exhorto y te animo a que prediques y proclames el Evangelio, que proclames la verdad del Evangelio, que lo hagas con denuedo, con claridad. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día, todo conforme a las Escrituras. ¿Querés que la iglesia en General Roca sea saludable? Colocá primeramente el Evangelio en el centro en tu vida, para que eso afecte tu hogar, tu lugar de trabajo, la iglesia aquí en General Roca, para que continuemos y crezcamos en santidad conforme a lo que Dios manda y nos demanda a través de su palabra. Si has nacido de nuevo, gozá de la salvación. Dios te ha rescatado de tu vana manera de vivir y las Escrituras dice que nos sentó en lugares celestiales. No vivas como perteneciente a este mundo, viví conforme a lo que Dios dice en su palabra. Si te sentó en lugares celestiales, viví como un hijo de Dios. Nuestra conducta va a reflejar realmente si hemos nacido de nuevo o no. Procuremos andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Gocémonos, disfrutemos los unos de los otros, de la comunión entre nosotros, para que la iglesia crezca. Y no olvidando de que es Dios quien va a dar el crecimiento, que es Dios quien cuida de su iglesia, porque Él entregó a su propio Hijo por amor a su iglesia. ¿Cómo no va a cuidarnos a nosotros? Vaya que tenemos motivos para seguir hacia adelante y no mirar hacia atrás. Y si miramos hacia atrás, demos gracias de que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Gocémonos en la salvación de Dios en Cristo Jesús por medio del Evangelio y perseveremos. Perseveremos en las enseñanzas que hemos recibido, primeramente del Evangelio. Coloquemos el Evangelio en el centro. Va a ser el fundamento de nuestras vidas y de nuestra iglesia y de nuestra querida iglesia aquí en General Roca. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos una vez más, Padre, porque podemos abrir libremente tu palabra y nos gozamos y nos gloriamos en la obra de Cristo Jesús. Padre, que tu palabra repercuta de tal manera en nuestros corazones que vivamos, Señor, mostrando el Evangelio. Gracias, Dios, por Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Gracias porque has puesto esperanza en nuestros corazones de que estaremos contigo en gloria para siempre jamás, Señor. Gracias, Dios, porque tú cuidas de tu pueblo, tú das crecimiento a tu iglesia. Gracias porque el fundamento es firme, Señor. Gracias porque has puesto nuestros pies sobre la roca si hemos nacido de nuevo. Y ruego, Señor, de que tu palabra alcance a aquellos que no te conocen, para que disfruten juntamente con nosotros de pertenecer a tu iglesia, la iglesia que has comprado con un alto precio, Señor. Danos el privilegio y el poder y la gracia de vivir conforme al llamamiento que has hecho en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias nuevamente por tu palabra hoy. En nombre del Señor Jesús. Amén.